¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Saludos a todos. Nos agrada mucho y nos da bastante placer que nos acompañen en la Feria Virtual del Libro que organiza la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, demostrando con este hecho que la cultura no tiene por qué hacer pausa ahora en tiempos de pandemia. Me da mucho gusto, es para mí un gran honor estar con el doctor Gerardo Bustamante Bermúdez, autor del libro Prosa Rescatada de Elías Nandino. El doctor Bustamante tiene letras por la UNAM, es maestro también en letras mexicanas por la misma institución y licenciado en letras hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Él ha publicado una veintena de artículos críticos sobre escritores latinoamericanos en revistas internacionales y libros colectivos. Como podemos darnos cuenta, es una autoridad en este campo del estudio de escritores de este lado del mundo. Sus líneas de investigación son los estudios sobre masculinidades aplicados a la literatura latinoamericana y caribeña de los siglos XX y XXI. Es asimismo profesor investigador de la UACM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI. Muchas gracias, doctor. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Francisco. Un gusto saludarte. Muchas gracias por esta invitación a la Feria Virtual del Libro de la UACM. Gracias nuevamente. Nosotros esperamos que este evento sea seguido, visto por personas de muy distintos niveles educativos e intereses profesionales. Desde este ámbito me gustaría enfocar la charla sobre el muy interesante texto que usted ha elaborado, doctor. Un texto que se refiere a el poeta jalisciense Elías Nandino, pero en el que usted se dio a la tarea de rescatar la prosa que él produjo a lo largo de su trayectoria y que es poco difundida. Para nuestro público, que es amplio y variopinto, doctor, ¿pudiera usted trazarnos brevemente el perfil de Elías Nandino? ¿Quién fue este gran personaje? ¿Qué roles profesionales y culturales desarrolló? ¿Cuál fue su impacto en el desarrollo de la cultura, específicamente de la literatura y de la poética mexicana? ¿Y cuál su influencia en las generaciones posteriores de escritores que le siguieron, doctor? Claro que sí. Elías Nandino Vallarta es un autor jalisciense, principalmente poeta, un gran poeta que nació en 1900 y murió con el siglo en 1993. Imagínense qué prodigio vivir 93 años. Su profesión es médico. Eh, este, Fue un autor que permanece un tanto al margen de los escritores del grupo contemporáneos, estos autores de vanguardia que remozaron un tanto la crítica de arte, el teatro, la poesía en el México por revolucionario. Elías Nandino, pues es un escritor que ejercía la poesía como una de sus pasiones y la medicina, pues como su pasión también, como su oficio. Trabajó en lugares muy importantes como el Hospital Juárez de México, fue jefe médico en Lecumberri, por ejemplo, conoció a todos los artistas de su época, lo cual lo hace que se nutra de toda esta efervescencia cultural del siglo XX, de todo el siglo XX prácticamente. Imagínense cuántos procesos culturales, históricos en México no le tocó vivir. Y después, ya muy entrada su vida, a su último periodo, pues regresa a Cocula, Jalisco, su tierra, y desde ahí, tanto en Guadalajara como en Cocula, pues sigue trabajando para su comunidad, básicamente con talleres literarios
en la capilla que ahora se llama la Capilla Elías Nandino en el exconvento del Carmen en Guadalajara, pues forma también a estos escritores em, eh, como una especie de continuación a su trabajo en la Ciudad de México. Es un magnífico poeta que todavía está por descubrirse. Lo que ahorita yo hice con este libro de prosa rescatada es básicamente revelar que no solo era poeta, sino que también, al margen de que era poeta y médico, también ejercía la crítica de arte, la crítica literaria y el ensayo. Por ejemplo, en este libro de prosa rescatada hay un ensayo muy interesante que publicó en los años 50 sobre la importancia de los árboles, ¿no? Que es uno de los asuntos que ahora nos ocupa muchísimo en todos estos problemas ecológicos a nivel mundial que vivimos. Eso, a muy, muy grandes rasgos, ese es el poeta Elías Nandino. Doctor, nos ha trazado usted un perfil muy completo de este hombre singular, como bien dice usted, en una época de la cultura mexicana que tuvo gran impulso y que por lo mismo él tuvo la fortuna de relacionarse con los grandes intelectuales de estos años en nuestro país. El tema de rescatar la prosa de Elías Nandino, doctor, ¿a qué se debe? ¿Por qué ese rescate? ¿Considera usted que había una necesidad urgente o patente de ir en busca de esa producción literaria de Elías Nandino? ¿Estaba acaso olvidada, poco valorada, no era conocida, doctor? ¿Cuáles sus motivaciones para escribir este texto? Bueno, básicamente la producción ensayística del doctor Elías Nandino es desconocida o era desconocida hasta antes de la aparición de este libro, porque estaba dispersa en diferentes periódicos, publicaciones, a veces muy locales de alguna región muy específica, no de forma nacional. La gente pues no vamos a las hemerotecas a ver los periódicos de épocas pasadas, y yo creo que esa es la importancia del libro, restituir como una lectura de un poeta, de un escritor, de un ensayista que habla de temas que le preocupan y que también lo revela como un escritor del grupo de contemporáneos, como un ensayista. Hay grandes ensayistas como Villaurrutia, Novo, Cuesta, que dejaron muchos textos y que de carácter ensayístico memorables, pero lo de Elías Nandino no se conocía. Para mí es muy importante, no solo de Elías Nandino, sino incluso de otros autores. Hay muchos autores como poetas, como ensayistas, como narradores, todavía perdidos en los archivos personales, en las hemerotecas, que es un mundo maravilloso al cual los lectores, los estudiantes, nos tendríamos que acercar porque nos revela épocas y textos que muchas veces estaban perdidos. Todos los escritores, los estudiosos, los críticos del grupo de contemporáneos no habían tomado en cuenta, o pocos habían tomado en cuenta, algunos textos de Elías Nandino muy importantes justamente sobre el grupo de contemporáneos. Entonces, por eso me parece que este libro es importante por eso, porque visibiliza a la producción de un escritor y también le restituye lo que algunos han negado. Bueno, Elías Nandino era un médico que escribía poemas, y yo digo, no, Elías Nandino era un médico, era un poeta, pero era un ensayista que estaba inmerso en los procesos culturales del siglo pasado en México. Por esa razón, básicamente es que me aventuré a hacer toda esta indagación de los textos en periódicos, en revistas de diferentes épocas, desde los años 20 hasta la muerte del doctor Nandino.
Realizar una tarea de esta característica, doctor, debe de constituir esfuerzos de verdad titánicos por el tiempo que se le dedica y las vicisitudes que se tienen que pasar. Platícanos usted, por favor, a todos nosotros que podemos acercarnos a este excelente libro para abrevar del conocimiento que usted reunió. Queremos valorar cómo fue que se construyó la obra, qué vicisitudes pasó usted, qué problemas tuvo que sortear, doctor, porque no, me imagino que la tarea no fue tan sencilla como reunir toda la documentación en una sola biblioteca o hemeroteca. Sí, fueron sin lugar a dudas los rastreos de los textos en hemerotecas de la Ciudad de México, de diferentes instituciones, o sea, puedo decir que de toda la Ciudad de México, de archivos como la Secretaría de Relaciones Exteriores, también en Guadalajara, en el mismo lugar de Cocula, Jalisco, en el pueblo de Cocula, Jalisco, y además la idea de tener algunas pistas, solo algunas pistas, pero siempre un texto va llevando a otro y hay ocasiones, es un trabajo muy placentero, pero es muy extenso, es una labor, la recuperación de textos y el trabajo de archivos, pues es también muy ingrato, personalmente, físicamente, porque es la cuestión incluso de padecer de hambre por no salir a comer, todas esas cosas son importantes. Claro. Eso me pasaba, por ejemplo, cuando iba al Archivo General de la Nación. eh, Uno no puede estar saliendo a comer y decir tengo hambre, sino llegar temprano, ingresar con las reglas que tiene una institución como el Archivo General de la Nación y salir tarde, muy tarde, y llegar a la casa, transportarse a las horas pico y llegar a la casa y comer bueno, hasta tarde y trabajar los textos, ¿no? Los textos que va uno fotografiando cuando se permite la fotografía o si no, recurriendo al mecanismo que tiene la institución para proporcionarlo, después ir a recoger otro día. O sea, les cuento esto porque es un trabajo que tampoco es tan visible, el trabajo del investigador de archivos, y que es muy necesario. A mí me encanta, me apasiona entrar y dedicarme horas y días a, a, a la búsqueda. Y hay días en los que uno no encuentra nada. Es decir, que en términos de tiempo y del valor que tiene nuestro tiempo, pueden pasar 2, 3 días encerrado en la hemeroteca y uno no encuentra un solo texto. Y de repente encuentra 2, encuentra 3, y una serie de vicisitudes, de problemas a veces para tenerlos. Los textos a veces estaban, no estaban localizables, a veces me pasó, por ejemplo, con algunos que por algunas razones los periódicos no estaban, entonces tenía que buscarlos en otro lugar e incluso en otro estado, ¿no? O en alguna hemeroteca de otro estado. Aquí hay textos también que me hicieron ir a Puebla, por ejemplo, solo por un texto. Cosas de ese tipo, más o menos son parte del trabajo, de la recuperación de los textos. Se adivina, doctor, en la lectura de su texto, todo ese conjunto de esfuerzos realizados. Por eso es que la pregunta fue muy a propósito. Yo quiero invitar a las personas que nos escuchan y que se puedan acercar a la obra, a que la adquieran, que en ella van a encontrar no solamente la riqueza del contenido en prosa que produjo Elías Nandino durante su vida, sino que también van a poder degustar a través de la selección que usted hizo el esfuerzo académico de una persona con los estudios que usted tiene, que le dedicó tiempo amplio y mucho esfuerzo a hacer esta
infatigable búsqueda para presentarnos a nosotros una obra terminada que es muy rica y muy vasta, doctor. Hablando de la obra, fíjese que cuando yo la leí por primera vez hace ya un tiempo, lo hice en familia con mi esposa y con mi hijo para acercarnos a este autor que era para nosotros también poco conocido en este ámbito de la prosa. Descubrimos en los distintos capítulos con los que usted construyó el libro, elementos bastante interesantes. Quisiera ir comentando los apartados que vamos a encontrar en este libro de prosa rescatada de Elías Nandino. En primer lugar, en la parte de la introducción, en los preliminares, usted tiene un capítulo que se llama Elías Nandino, ensayista y crítico. Yo siempre he dicho y sigo sosteniendo sobre este apartado, doctor, que creo que cualquier estudiante preparatoriano debería de leerlo, aunque no le interese la literatura, aunque no le llame la atención la poesía, pero en esta breve presentación usted hace toda una disección de cómo se debe de preparar un ensayo, que es a lo que todo estudiante se va a enfrentar en un momento dado de su vida. Es decir, para que usted nos presente a Elías Nandino, ensayista, primero nos indica qué es un ensayo y cuál es la forma en cómo se debe de componer y los diferentes estilos de ensayo que hay. Posteriormente, nos obsequia un apartado en donde aglutinó toda la producción de Elías Nandino en torno a los contemporáneos, que era el grupo de escritores al que él perteneció, doctor, y en donde el propio Elías Nandino hace algunos retratos, algunas descripciones de sus congéneres. Platícanos en este apartado, por favor, cómo fue la relación de él con el resto de los contemporáneos. Bueno, su relación es una relación de amistad, de admiración, pero también de distancia crítica. En este texto en este libro hay algunos textos donde Elías Nandino habla de manera crítica lo que significó desde su visión, la lectura de los contemporáneos, y él en algún momento los considera así como escritores no preocupados por los problemas nacionales, más extranjerizantes, más escapistas, y eso es importante porque no solo era el amigo, el médico de algunos de los contemporáneos, sino que era un escritor que, como decía hace un momento, pues estaba inserto en el mundo cultural, no solo en el mundo literario, en el mundo cultural de México, pero que tenía una pasión, creo yo, por su propio país, y su relación era una relación sobre todo con los grandes temas de la poesía, como el amor, la muerte, que compartía muy bien de manera dialógica con autores como Javier Villaurrutia, uno de sus grandes amigos, que compartía con Jorge Cuesta la pasión por el ensayo. Por eso es que vuelvo a invitar pues, a la lectura de este libro, que abre como un camino de diálogo para los lectores de los contemporáneos, pero también para el público en general que quiera documentarse y saber un poco sobre diferentes temas y preocupaciones que tenía este autor, y sobre los retratos de escritores, de artistas y del mundo cultural del siglo pasado, ¿no? Eso es lo que podría decir. Muy bien. Más adelante, doctor, en un segundo apartado del libro, hay un capítulo que se denomina textos autobiográficos. Aquí usted organiza o reúne la producción que considera
refleja aspectos de la vida del propio Elías Nandino, y en ella se encuentra el ensayo al que usted refería hace un momento: en Europa se cuida al árbol, aquí se le extermina, que también es uno de mis preferidos, porque nos habla de un personaje mmm, comprometido con los problemas sociales que aquejaban a nuestro país, que de hecho lo siguen haciendo, y desde aquellos ayeres él ya tenía una visión crítica de, en ese caso, del aspecto ecológico, y nos hacía notar cómo culturalmente nuestra relación hacia el árbol en México, en aquel México, era distinto al que otros países europeos tenían. Él destacaba cómo es que no teníamos una cultura del cuidado del medio ambiente. En estos textos autobiográficos es posible asomarnos un poquito tras bambalinas a los otros intereses de Elías Nandino, intereses y preocupaciones de Elías Nandino, doctor. Sí, exactamente. No solo el libro contiene intereses literarios, sino cotidianos de la vida cotidiana, que son las preocupaciones de un intelectual, de un artista como el que atiende, que diserta en una revista. Ese texto se publicó en la revista Siempre en los años 50 sobre un asunto ecológico. También en este apartado de textos autobiográficos, pues habla sobre su infancia, ¿no? Él tiene una particularidad porque le toca la revolución y le toca la época cristera, ¿no? Que se vivió de una forma específica en Jalisco. También su testimonio sobre la lectura, por ejemplo, ¿qué es la lectura? ¿Para qué sirve la lectura? Es algo que se pregunta el autor y que nos seguimos preguntando todos, ¿no? En los que escribimos, los que leemos, los que participamos en las ferias de libro y que tenemos algún contacto con lo. Hay algo que no cambia ni en la virtualidad, doctor, y son estos emisarios de los tiempos que ya nos acercaron el papelito y nos dicen que nos quedan 5 minutos. Así que si no tiene usted inconveniente, voy a comentar para todas las personas que nos están viendo cuáles son los siguientes capítulos de la obra. Después de ensayos de crítica literaria, hay un apartado en donde aparecen 3 manifiestos poéticos de Elías Nandino que son muy interesantes. Les recomiendo centralmente el que lleva por título El poeta, y también aquel en el que responde qué es poesía. En verdad que son bastante interesantes porque dejan ver lo que Elías Nandino pensaba de este noble oficio de hacer poesía. Después viene otro capítulo que lleva por nombre Prólogos y notas a libros publicados y cartas publicadas por el autor. Me llama la atención centralmente de este último capítulo, doctor, un intercambio epistolar que tuvo con Diego Rivera. ¿Puede usted, por favor, referirnos algo al respecto? Sí, pues básicamente las preocupaciones del, del peligro latente del mundo, de la guerra, de la violencia, eh, este, eh, de los años 50, bueno, todo el tiempo, ¿no? Hacen que Diego Rivera le escriba una carta a Elías Nandino, y misma que se publica en la revista Estaciones, que es una revista que dirigió el doctor Elías Nandino, que duró 20 números, y Elías Nandino le hace una contestación, un diálogo a manera de poema a estas eh, este, pues a estas inquietudes de Diego Rivera respecto a al latente peligro en el que siempre está expuesto el mundo, ya sea por alguna guerra, por las consecuencias de una guerra, y por todos los temas universales, ¿no? Como el hambre, la injusticia, y todas estas preocupaciones que se tenían en el momento y que se tienen todavía, ¿no? Ahora con algunos matices. Ahora de alguna forma
la preocupación de la enfermedad, de la pandemia en el mundo, pues es también una de las preocupaciones que ha estado dando varios textos en los escritores actuales. Esa es de forma muy, muy, muy resumida el diálogo que ellos tuvieran, un diálogo ideológico, o sea, la preocupación de los artistas, la función que tienen los intelectuales respecto a los momentos históricos que se viven. Eso es las cartas publicadas, es una carta de Diego Rivera y una contestación de Elías Nandino. Doctor Gerardo Bustamante, agradecerle nuevamente la explicación tan detallada respecto de estos otros aportes intelectuales del poeta jalisciense Elías Nandino y el que haya usted querido participar con nosotros en la presentación del extraordinario texto llamado Prosa Rescatada de Elías Nandino, el cual por supuesto invitamos a que todas y todos quienes nos acompañaron en esta presentación puedan adquirir a través del área de publicaciones de la UACM. Es una obra que vale la pena por todo el trabajo de investigación de campo que hay detrás y que usted llevó a cabo, y también porque es importante acercarse al conocimiento de una figura que fue central en la construcción de la cultura de nuestro país, en la parte poética, pero también en otros ámbitos de la intelectualidad, en un escenario histórico muy específico de nuestro México. También quisiera invitarles a que visiten en la página de la UACM, en sus redes sociales, el programa de la Feria del Libro de esta edición virtual, el cual, como podrán ver más adelante, es muy completo, ya que integra una serie de programas académicos, culturales, artísticos y de presentaciones de libro que estoy seguro contribuirá a la difusión de la cultura. Felicidades a la UACM por haber llevado a cabo este evento aún en escenarios de pandemia y demostrarnos que la cultura no tiene por qué parar. Muchísimas gracias.